Hermano protestante, hazte esta pregunta con total honestidad antes de comentar. Si crees firmemente en la sola Escritura, si estás convencido de que la Biblia es la única regla de fe y que no necesitas iglesia, tradición ni magisterio, ¿por qué te sientas cada semana a escuchar lo que tu pastor dice que significa la Biblia? Si la Escritura es suficiente, ¿por qué dependes de la interpretación de un tercero? Quédate hasta el final, porque hoy expondré la mayor contradicción del mundo evangélico moderno. Te demostraré con tu propia Biblia y la historia que, al rechazar al Papa y a los concilios, no te has liberado de la autoridad humana. Solo has cambiado una autoridad instituida por Cristo hace 2000 años por la de un pastor local sin garantía histórica ni bíblica de infalibilidad. Si eres protestante, te reto, mira el video completo. Escucha los argumentos bíblicos, te daré capítulo y versículo, y si crees que me equivoco, refútame en los comentarios con datos. Si no puedes, tendrás que admitir una grieta enorme en tu teología. ¿Listo para confrontar la verdad? Empezamos. Desglosemos el problema. El protestantismo nace en el siglo XVI protestando contra la autoridad de la Iglesia. Lutero dijo, mi conciencia está cautiva solo de la palabra de Dios, solo la Biblia y yo. Pero miremos la práctica real en tu congregación. Llegas, cantas y sube el pastor. Abre la Biblia, lee y explica qué significa, qué doctrinas creer y cómo vivir. Y tú asumes que eso es verdad. Aquí está la contradicción lógica. Dices rechazar la infalibilidad del Papa porque los hombres fallan. Pero ¿acaso tu pastor no es un hombre que puede fallar? Si no es infalible, ¿por qué aceptas su interpretación como guía espiritual? Me dirás, yo no sigo al pastor ciegamente, soy, como los de Berea, reviso todo con la Biblia. Hermano, eso es una ilusión. Cuando revisas, solo verificas si la interpretación del pastor coincide con la tuya. Si no coincide, te vas a otra iglesia que diga lo que tú ya crees. En el sistema de sola escritura, la autoridad final eres tú. Te has convertido en tu propio papa, buscando pastores que confirmen tus opiniones. Pero la Biblia prohíbe explícitamente esta actitud. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice textualmente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Biblia no es propiedad del individuo para que la interprete a su antojo en la soledad de su cuarto. Pertenece a la comunidad de fe, a la Iglesia. Además, en 1 de Timoteo 3:15, San Pablo no dice que la Biblia sea el pilar de la verdad. Dice que la Iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Si quitas la columna, la iglesia, el techo, la verdad bíblica, se desploma sobre ti en forma de miles de interpretaciones contradictorias. La Biblia enseña que necesitamos guías autorizados con misión legítima dada por Dios a través de su iglesia, no lectores solitarios que se autodenominan pastores. Abre tu Biblia, lee lo escrito. Ve a Hechos capítulo 8 versículos 26 al 31. Un funcionario etíope venía leyendo al profeta Isaías. Ojo, este hombre tenía las Escrituras. Según la teoría de que la Biblia es suficiente, no necesitaba más. El Espíritu Santo debió iluminarlo al instante. Pero el Espíritu envía a Felipe, diácono ordenado por los apóstoles. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El etíope no dice sí, el Espíritu me lo revela, sino, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera. Reflexiona. La Biblia muestra que tener el texto no es suficiente. Se necesita un intérprete autorizado. El etíope reconoció que la Biblia no se descifra sola, requiere enseñanza apostólica. Tú dirás, por eso tengo pastor, él es mi Felipe. Pero Felipe fue ordenado por los apóstoles. Hechos 6:6. Tenía autoridad delegada. Tu pastor, ¿quién lo envió? ¿Quién le impuso las manos en una línea hasta los apóstoles? Si se graduó de un seminario reciente o fundó su iglesia, no tiene la autoridad de Felipe. Tiene una autoridad humana desconectada de la historia. Felipe enseñaba la fe apostólica. Tu pastor enseña a Lutero, a Calvino o a sí mismo. En Efesios 4:11, San Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cristo establece pastores para evitar el error. La jerarquía es el antídoto contra la confusión. Pero mira el mundo protestante, sola escritura y 40,000 denominaciones. Unos dicen que la salvación se pierde, otros que no. Unos bautizan niños, otros no. Todos usan la misma Biblia.
Si el sistema protestante fuera bíblico, ¿por qué tanta división? ¿Por qué han cortado el vínculo con la autoridad que Cristo dejó? Un pastor sin conexión con la iglesia histórica es solo un hombre opinando. Y aquí entra la paradoja. Hebreos 13:17 dice, «Obedeced a vuestros pastores». Tú intentas cumplirlo, pero ¿a cuál obedeces? ¿Al bautista o al pentecostal? Sin una autoridad central divina, el papado, te ves forzado a elegir autoridad según tus gustos. Eso es consumo religioso, no obediencia bíblica. En la Iglesia Católica nos sometemos a la verdad custodiada por 2000 años, nos guste o no lo que diga el sacerdote. Sal de tu burbuja temporal. Muchos evangélicos viven como si la Iglesia desapareció tras los apóstoles y reapareció con Lutero en 1517. Es un error garrafal. Los primeros cristianos morían por Cristo. ¿Qué creían sobre Biblia y pastores? Escucha a San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan. En su carta a los Esmirniotas, año 107, dice, «Seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre. Nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo». Ignacio no dice, «Seguid a la Biblia y olviden al obispo». Dice que la unidad con el obispo garantiza estar con Cristo, porque es sucesor de los apóstoles. San Ireneo de León, siglo II, contra los herejes, dice que hay que consultar la tradición que viene de los apóstoles y se conserva por la sucesión de presbíteros. Ireneo reta, muestren la lista de sus obispos. Si preguntamos a tu pastor por su linaje, la cadena se romperá hace poco. Si los mártires creían que la autoridad de la iglesia era necesaria para interpretar, ¿por qué tú no? ¿Sabes más que los discípulos de los apóstoles? Piénsalo también desde la lógica del canon bíblico. Tú crees que el Evangelio de Mateo fue escrito por Mateo y es palabra de Dios. ¿Por qué? El texto no lo dice. No hay una firma. Tú crees que esos 27 libros del Nuevo Testamento son los correctos, porque la Iglesia Católica, en concilios como el de Roma, año 382, e Hipona, año 393, decidió qué libros entraban y qué libros se quedaban fuera. Si confías en la Iglesia para darte la lista infalible de libros, el índice de tu Biblia, ¿por qué desconfías de esa misma Iglesia cuando te enseña lo que esos libros significan? Es una esquizofrenia teológica. Aceptas el fruto, la Biblia, pero quieres cortar el árbol que te lo dio, la Iglesia. Sin la autoridad de la Iglesia para definir el canon, tu pastor ni siquiera tendría una Biblia segura para predicar. El problema es de llaves. En Mateo 16:19 Jesús da las llaves a Pedro. Autoridad para atar y desatar. Al rechazar a la Iglesia Católica, rechazas a quien tiene las llaves y te quedas fuera intentando forzar la cerradura. Buscas a un pastor que te diga qué hay dentro, pero él tampoco tiene las llaves. Entre los dos hacen su propia teología. No ataco a tu pastor como persona, seguro ama a Dios. Cuestiono su credencial. Si me visto de médico sin título validado, soy un charlatán aunque tenga buenas intenciones. Si te opero, te puedo matar. En teología, las operaciones son sobre el alma y las consecuencias eternas. Es peligroso someterse a un pastor sin validación de la iglesia histórica. Si se equivoca en doctrinas esenciales, te lleva por un camino errado. Sé qué piensas para defenderte. Objeción 1. La Iglesia Católica se corrompió. Si la Iglesia de Cristo se corrompió totalmente, Cristo mintió al prometer que las puertas del Hades no prevalecerán. Mateo 16. Si hubo apostasía total hasta Lutero, el Hades prevaleció. Además, si la Iglesia estaba corrupta, ¿por qué confías en la Biblia que esa misma Iglesia canonizó? Objeción 2. El Espíritu Santo me guía, no necesito hombres. Si fuera cierto individualmente, no habría desacuerdos entre nacidos de nuevo. El Espíritu es unidad. La Biblia refiere a la guía en la Iglesia como cuerpo. En Hechos 15 los apóstoles deciden, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es la Iglesia en concilio la que tiene certeza. Objeción 3. En la Biblia no hay obispos. Falso. La palabra obispo está, Timoteo 3:1, del griego episcopos. La estructura jerárquica es bíblica. Pablo ordena a Tito establecer ancianos. Lees la Biblia con lentes del siglo XXI, ignorando la autoridad del siglo I. Hermano, hago esto porque la plenitud de la fe importa. Jesús oró que todos sean uno. La división protestante es un escándalo. Aferrarte al solo Biblia contribuye a la división, creando tu isla de verdad. Pero Jesús quiere un rebaño bajo un solo pastor. Tener pastor protestante es admitir que necesitas guía y autoridad. Tu práctica lo demuestra.
pero buscas autoridad en cisternas agrietadas sin respaldo histórico. En la Iglesia Católica seguimos al Papa por ser vicario de Cristo, sucesor de Pedro. Al escuchar a nuestros obispos en comunión con él, tenemos certeza de seguir la tradición viva que conecta hasta el cenáculo. Deja los sucedáneos. Tienes la Biblia, maravilloso, pero es el libro de la Iglesia. Regresa a la Iglesia que escribió, canonizó y predicó la Biblia 1500 años antes del primer pastor protestante. Llegó el momento. Te di argumentos bíblicos, históricos y lógicos. Te toca a ti. Si eres protestante, te desafío. Comenta abajo. Si la Biblia es suficiente y clara, ¿por qué es necesario el sermón de tu pastor cada domingo? ¿Qué te aporta a él que el Espíritu no pueda darte directo? No uses frases hechas. Dame versículos e historia. Cítame a un cristiano del año 200 que pensara como tú. Si no puedes, ten la humildad de considerar que te enseñaron un cristianismo incompleto. Y a mis hermanos católicos, despierten. Compartan este video, mándalo al grupo, al estado de WhatsApp, a ese amigo evangélico. La verdad es león, suéltala y se defenderá sola. Suscríbete para contenido católico sin disculpas. Activa la campana. Soy tu hermano en la fe. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, pero ignorar la Iglesia es ignorar su cuerpo. Dios los bendiga. Nos vemos en los comentarios.